¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una entrevista verdadera. Es raro, extraño, diría yo, políticamente lo que le está pasando al Partido Socialista de Chile. Si uno saca a lo que fue el gobierno de Sebastián Piñera, el PS ha sido el partido que le ha dado gobierno a Chile desde el año 2000, después de el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, con dos gobiernos Bachelet y con uno de Lagos que, en mi opinión, aunque no milite, es socialista. Y sin embargo, pese a eso, el Partido Socialista no tiene hoy un candidato en su fila que sea competitivo, diría yo, de cara a la elección de fin de año. Algo pasó ahí, que sus candidatos no prendieron simplemente los sondeos, dándolos por fidedignos, ¿no es cierto? Ni Insulza, ni Fernando Atria, ni el mismo Ricardo Lagos Escobar han marcado la encuesta, y hay quienes dicen que el PS va derecho a darle el apoyo al senador Guillé, que no tiene militancia, no tiene trayectoria política y por ahora es apoyado por el Partido Radical. Y la razón es simple, es el único que puede plantarle cara directamente a Sebastián Piñera y por ende es la lógica que está primando en el Partido Socialista hoy día. Estamos hoy día con Fernando Atria, que está, diría yo, si lo planteaba antes de comenzar, molesto, irritado, me decía que no, por esta decisión, entre otras cosas que han pasado en estos días en el Partido Socialista, de no realizar una consulta interna el 23 de abril para definir entre él y José Miguel Insulza quién iba a ser el que representara al PS en la primaria del 2 de julio. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Te quiero preguntar si estás efectivamente irritado o no. Tú me vas a decir que sí, que no, pero llegaste a decir cosas como: si les gusta a alguien que marque bien en las encuestas, ¿por qué no proclaman a Sebastián Piñera?, decías tú. Bueno, buenas noches. Buenas noches. No, ese fue un tuiteo de mi hermano. Ah, de tu hermano. Y yo lo retuiteé y lo hice mío, así que... Pero comparto el sentido, comparte el sentido. Bueno... No, irritado no estoy. Yo creo que fue una mala decisión la decisión del sábado, y creo que va a tener consecuencias negativas para el partido y para la candidatura que el partido eventualmente apoye. Pero una irritación personal no. Esto, sí. Te lo preguntaba con sentido político también, Fernando, porque da la sensación de lo que hay detrás de esta decisión del Partido Socialista de no hacer la consulta el 23 de abril es un acto de realidad política nada más, y efectivamente, decía Isabel Allende, se le dieron todos los tiempos y las garantías a Fernando Atria, a Insulza, y simplemente no prendieron en los sondeos. ¿Tú ves un acto de realidad política o ves algo distinto? No, yo veo alguna cosa un poco más profunda que eso. Yo creo que no es una cuestión de realismo político. Yo creo que no hay nada más poco realista que el peso que se le da en general en la discusión política, no solo aquí, sí, a las encuestas, en condiciones de que sabemos que son mecanismos o medios de predicción que están en cuestión, o sea, que han fallado en muchas ocasiones. Y además resulta que todas las encuestadoras tienen, pertenecen a instituciones o personas que tienen sus propias vinculaciones políticas. A mí me sorprende la ingenuidad con la cual los resultados de las encuestas se toman una vez que salen, ¿no? Es decir, se asume que esos números son números que representan un intento científico y neutral de auscultar la realidad como verdaderamente es. Pero la verdad es que eso no existe. Entonces es bien poco razonable. Entonces ahí uno se pregunta, cuando las encuestas han mostrado ser mecanismos o medios que tienen problemas para predecir. Sí. Y cuando las encuestas en Chile están todas vinculadas de una u otra manera a la derecha y a la figura de Sebastián Piñera, más o menos, uno se pregunta, ¿cómo es que son tomadas como si fueran una descripción real de la realidad? Está bien, es una frase en la que tú dices interesante. Hay mucha gente que ha dicho lo mismo a través de redes sociales y en programas políticos en estos semanas, meses, qué sé yo. ¿Qué sustento, qué fundamento tiene una frase, una reflexión como esa? Las encuestas las maneja Piñera, eso es lo que tú quieres decir. No estoy diciendo que las maneje Piñera, lo único que estoy diciendo... No, es que la cuestión la dicotomía no es entre son perfectamente neutrales y las maneja Piñera. Ya. Es ¿por qué no las tomamos con un grano de sal? ¿Por qué no manifestamos alguna suerte de escepticismo cuando las discutimos porque sabemos de dónde vienen, etcétera? Y yo creo que entonces, en esas condiciones, esta apelación a las encuestas esconde algo más, no esconde, manifiesta algo más. Y lo que yo creo que manifiesta es lo que yo creo que caracteriza a la política chilena, que es una política que no tiene proyectos políticos. Es decir, nosotros no estamos acostumbrados a que en la política se enfrentan proyectos políticos. Yo no he escuchado a nadie, por ejemplo, que me diga yo estoy con el senador Guillé porque a mí me entusiasma el proyecto político. No lo conocemos. Exactamente, pero eso no es un problema para que su candidatura esté en el lugar que está. Eso muestra que la política a la cual nosotros hemos estado acostumbrados es una política en la cual los proyectos políticos no en el lugar que está la candidatura Guillé, es hacerle un poco caso a lo que tú dices que no hay que hacerle caso, que son las encuestas. Te quiero preguntar a contrario censo. No, yo me refiero solamente a que hoy día se le da como una candidatura importante, entre otras cosas. ¿Por qué sientes tú, más allá de que esté con sesgo pro Piñera las encuestas, vaya a saber de dónde viene el origen de ese sesgo?
¿Por qué sientes tú que tu candidatura no prendió en las encuestas? No es que vaya uno a saber. Una de las encuestas la hace una institución... Por eso te pregunto cuál es el fundamento. Una de las encuestas la hace una institución que suspendió una encuesta cuando le molestaban a Piñera. La otra la hace... de Adimarca, sí, la otra... Es totalmente conocido lo que estoy diciendo. No es que yo, no es que yo te diga, oye, yo descubrí algún... No, esto es público. Otra fue fundada, o la persona principal es un exfuncionario del gobierno de Piñera. Entonces, mi cuestión yo no estoy diciendo, y por eso engañan y manipulan. No, por supuesto que no. Pero lo que sí estoy diciendo es que, ¿por qué tanta ingenuidad al momento de dar los datos? ¿Y el CEP también? ¿Tú crees que ahí está ese CEP? Bueno, cuando el CEP tiene problemas, pasa el platillo entre sus amigos empresarios y reúne 50 millones de dólares. O sea, también hay sesgo ahí. No estoy diciendo que haya sesgo, estoy diciendo... No, lo que estoy diciendo es por qué somos ingenuos respecto de ella. ¿Por qué no estamos...? De otra forma es lo mismo. Bueno, es que no es una afirmación de que hay sesgo, es que no podemos ser ingenuos respecto... No somos ingenuos respecto a los bancos, no somos ingenuos respecto al retail, no somos ingenuos respecto a los empresarios. ¿Por qué vamos a ser ingenuos respecto a las encuestas? Te quiero preguntar respecto de lo que muchos han especulado, diría yo, en redes sociales en estas horas, que tiene que ver con, sí, una molestia que tú dices no tener, pero una cierta desafección respecto de lo que ha pasado en el Partido Socialista, que te habría llevado a estar cerca más hoy que antes del Frente Amplio. ¿Eso es así? No, a ver, yo creo, como te dije al principio, yo creo que la decisión del sábado fue una decisión inadecuada, incorrecta e inadecuada. Era una decisión en la cual el partido, el Comité Central negaba decisiones del Congreso Nacional del partido y 2 decisiones previas del Comité Central. Entonces, lo que nosotros dijimos es que nosotros no nos entendemos vinculados por esa decisión y entendemos que para la cuestión presidencial nosotros estamos en libertad de acción y nosotros tomaremos nuestra decisión en materia presidencial después de que el Partido Socialista tome la suya. Entonces, el escenario es o Lagos o Guillermo, el Partido Socialista. Ninguna de esas dos personas te representa, me imagino, y por ende tú ya te sientes en libertad, digamos. No es que no es porque ellas no me representan, es porque el procedimiento que eligió el partido es un procedimiento que no toma en cuenta la posición que nosotros teníamos, etcétera. Ahora, no es que yo me haya acercado al Frente Amplio, es que yo creo que es indudable que en la medida en que uno entiende que el Partido Socialista, que este era el proyecto que nosotros defendemos dentro del Partido Socialista, que el Partido Socialista necesita volver o ubicarse claramente en la izquierda, volver a ser la casa de la izquierda, y asumir un proyecto de transformación antineoliberal, que es lo que nosotros creemos que el Partido Socialista tiene el deber de hacer. Entonces se va a encontrar con una serie de grupos de izquierda, grupos, partidos, formaciones, etcétera, que están... yo no lo pongo en términos competitivos, al contrario, colaborativos. Nos vamos a encontrar con que tenemos convergencia con muchas agrupaciones, partidos, etcétera, que están intentando articular un proyecto en el mismo sentido que ese. Entonces, es bien absurdo decir, mire, nosotros no queremos tener ninguna comunicación con quienes no forman parte del Partido Socialista, a pesar de que reconocemos que en términos de contenido tenemos proyectos políticos que son similares. Tú te voy a preguntar muy directamente, porque la especulación apunta que tú estarías pensando, habrías evaluado renunciar al Partido Socialista y eventualmente integrarte o tener la pretensión de integrarte a la primaria o la suerte de primaria que va a ser el Frente Amplio. Te voy a pedir que no me respondas, vamos a corte y regresamos aquí. Estamos en esta conversación, en la entrevista verdadera con Fernando Atria, ex precandidato, te puedo llamar así, a la primaria, en fin. Fernando, yo hacía la especulación respecto de si tú habías evaluado en algún instante, atendía esta distancia con el mecanismo del PS, evaluado eventualmente renunciar y tener más libertad todavía para integrarte eventualmente a lo que puede ser una primaria del Frente Amplio o a otra instancia. ¿Cuál es tu reflexión sobre eso? ¿Estás pensándolo? ¿Tienes una reflexión sobre eso? Sí, nosotros no estamos considerando la posibilidad de renunciar al Partido Socialista. El proyecto de Izquierda Socialista, que es quienes levantamos mi precandidatura, es un proyecto que tiene un horizonte temporal que va más allá de 5 meses plazo, que es lo que llevamos en esta pre-campaña, ¿no? Yo tengo, como te decía, yo tengo conciencia de que hay convergencia sustantiva con muchos grupos del Frente Amplio, que los tengo muy cerca mío. Mi hija está en Revolución Democrática y mi segunda hija está ahí como pensándolo. Así que los tengo en la casa. Además de los vínculos que yo tengo con las personas que están en el Frente Amplio. ¿Alguna vez se te calificó como el cerebro detrás del movimiento estudiantil? ¿Tú te haces cargo de ese...?
Bueno, yo escribí unas cosas que pretendían articular lo que estaba pasando en el 2011 y esas articulaciones fueron útiles para muchos de los que estaban manifestándose y eso yo lo tomé como que habían sido correctas articulaciones. Pero no, nosotros estamos pensando en un plazo más largo, en un horizonte temporal más largo dentro del Partido Socialista. ¿Sabes lo que pasa? Que por todas las razones que hemos conversado acá, con matices más o matices menos, me da la sensación en general que tú tienes bastante más confluencia con el Frente Amplio que con lo que es el Partido Socialista hoy día. Estás más cerca, no sé, de Beatriz Sánchez que de Alejandro Guillén, eventualmente si se le da el apoyo del PS. Yo creo que ahí hay una cuestión interesante que está pasando no solo en Chile. Yo creo que es algo que está pasando con partidos equivalentes al Partido Socialista, el partido más grande y masivo de la izquierda tradicional, por decirlo así. Sin desmerecer, por supuesto, el Partido Comunista, pero siempre el Partido Socialista fue el partido más grande. Y si uno mira lo que está pasando o ha estado pasando en España, o en el Reino Unido, o en Francia, o en Italia, el patrón es más o menos similar, ¿no? Hay un partido socialista que en algún momento abrazó esto que se llamó la tercera vía, ¿no? Que en el fondo significaba decir no hay alternativas al neoliberalismo, lo que se puede hacer es corregirlo, pero no se puede actuar con un proyecto de transformación. Y la tercera vía efectivamente tuvo en su momento éxitos resonantes, pero tiempo después y ahora ha terminado con esos partidos socialistas bien desacreditados, ¿no? Con peculiaridades distintas. En España surge una fuerza por la izquierda del Partido Socialista y entonces hay un conflicto o una contradicción ahí. En el Reino Unido surge por dentro del Partido Laborista un intento reformador. En Francia el Partido Socialista hoy día está cuarto después de la ultraderecha, la derecha y la centroderecha. En fin. Yo creo que algo parecido está pasando en el Partido Socialista. Hay que yo creo que lo refleja de muy buena manera los problemas que ha tenido la candidatura de Ricardo Lagos, que precisamente encarna como nadie, yo diría, es la mejor versión de lo que fue en Chile la tercera vía. ¿Eso es lo que te pasa a ti con Ricardo Lagos? Bueno, yo creo que él representa una forma política y una manera de entender el socialismo o la centroizquierda que podrá haber sido buena para el año 2006. Yo no quiero, no me interesa ahora decir fue una... No me quiero referir a eso, porque yo creo que independientemente, algunos dirán que fue neoliberal, otros dirán que era lo que se podía hacer. Esa es la acusación. Por eso, pero quiero decir, independientemente de si esa acusación es verdadera o falsa, lo que yo diría es, lo que Chile necesita hoy día es algo significativamente distinto. Un partido socialista que se radicalice en algo, que deje de convivir con tanta complacencia con el sistema neoliberal. Yo diría más que se radicalice, un partido socialista que vea que el mundo en que vivimos en Chile es un mundo que está radicalizado. Hay pocos otros países que tengan un modelo neoliberal tan extremo como el chileno. Es decir, no hay muchos otros países comparables, por cierto. No hay muchos otros países que tengan cerca de 80% de educación privada. No hay muchos otros países que tengan un sistema de seguridad social que es fundamentalmente ahorro individual. La parte contributiva del sistema de pensiones de ahorro individual. Entonces nosotros vivimos en un modelo radicalmente neoliberal y yo creo que no es nada de extravagante. Es decir, en ese contexto, un partido con la tradición que tiene el Partido Socialista, con la historia que tiene, bueno, tiene que estar tiene que tener un proyecto político transformador de eso. Te voy a preguntar de eso, me parece muy interesante, porque tú no tuviste opción tan pública, por lo menos, de hablar de lo que querías hacer como eventual nuevo futuro presidente socialista de Chile. ¿Cuál es ese proyecto de país, de mirada de país transformadora que tiene Fernando Arce? Bueno, una de las cosas que yo creo que... Lo primero que hay que decir es cuál es la dirección. Lo que nosotros queremos, lo que yo creo que Chile necesita, es una transformación que nos saque del modelo neoliberal. Ahora, eso por supuesto no avanza mucho, pero por lo menos te dice cuál es la orientación. Eso no es una cosa que vaya a ocurrir de un día para otro. Si uno gana el lunes, no es que el martes se acabe. Tampoco, de hecho, yo creo que pueda ocurrir en 4 años. O sea, esto es un proceso largo, porque es un proceso paulatino. Pero es un proceso que tiene que estar guiado por ciertas ideas. Yo diría las ideas básicamente son tres líneas en las cuales esta transformación tiene que ir progresando. Una línea es, Chile necesita una política que se pueda hacer cargo de la labor de transformación. Chile necesita una política que esté legitimada ante la ciudadanía, que la ciudadanía entienda que la política está al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los políticos o de quienes lo financian, que es lo que yo creo que hoy día es la percepción generalizada. Y eso supone profundización democrática y eso implica nueva constitución. Sí. Entonces, el primer criterio es
de transformación de este modelo neoliberal es profundización democrática. ¿Por qué? Porque un modelo neoliberal supone que las cosas se despolitizan, ¿no? El segundo es algo en lo cual en materia escolar avanzó este gobierno. Yo creo que es el avance más considerable que ha tenido, que va a ser relevante cuando haya que retomarlo y continuarlo, que es la introducción en ciertas esferas especialmente importantes para el bienestar de la idea de derechos sociales universales, ¿no? Introducción y ampliación de derechos sociales en educación, transformación de la educación en mercancía en un derecho social. Yo creo que la ley de inclusión fue un paso significativo en eso. No es el único paso, no completa nada, por supuesto, pero nos avanza. Y eso también habrá que pensarlo qué quiere decir para la salud. Yo creo que no podemos vivir en un sistema que tiene salud para ricos y salud para pobres. Y después la pregunta será cómo se reforma el sistema de pensiones para que sea un sistema que tiene una característica solidaria del cual hoy día el ahorro individual carece. En fin, esa es la segunda línea. La segunda línea. Nueva constitución. Nueva constitución, introducción y ampliación de derechos sociales universales. Y tercero, yo creo que hay un problema con el modelo de desarrollo económico chileno. Yo creo que es un modelo de desarrollo que ha tocado techo en el sentido de chorreo, en términos muy gruesos. Un chorreo, pero que se caracteriza en lo que yo creo que es importante transformar por esta idea de que el Estado simplemente se retira y no hace nada, ¿no? Simplemente mantiene la paz en las calles. El Estado subsidiario que consigna la Constitución. O sea, por ejemplo, yo creo que, solo como un ejemplo, yo creo que no hay ninguna razón para que de aquí a 10 o 15 años Chile no sea una potencia mundial en lo que se refiere a investigación, conocimiento y desarrollo de tecnologías vinculadas al litio. ¿Por qué tenemos que exportar el litio en estado bruto y que esa tecnología y ese mayor valor lo agreguen los chinos? Y lo mismo le puede preguntar respecto al cobre. Exactamente. ¿Eso quién, Fernando? Bueno, el modelo neoliberal supone que el Estado no tiene ninguna función y que eso lo hará si le conviene a la empresa privada. No, esa es la lógica neoliberal. Eso no ha pasado, es un hecho, no ha pasado. Eso, además, a través de ese camino, ningún país que llegó al desarrollo durante el siglo XX lo hizo. Y entonces, eso, diría yo, es una tercera dimensión de transformar. Que no se trata de que el Estado vaya a apropiarse de las empresas. El Estado empresario, digo. No se trata de eso, pero se trata de que el Estado sí le corresponde una función de conducción política del proceso de desarrollo en términos de diversificación económica, diversificación productiva, etcétera. Correcto. ¿Tú sientes que eso es lo que están queriendo los chilenos? Te lo pregunto porque hay un montón de caricaturas acá y una de ellas es la retroexcavadora. Lo que tú planteas no es exactamente lo mismo que se planteó en este gobierno, pero tal vez es más profundo porque apunta a las raíces en el largo plazo del sistema neoliberal. Sin embargo, lo que hoy día está, vamos a las encuestas, a los sondeos, lo que hoy día está aparentemente o lo que están aparentemente queriendo los chilenos es regresar a un sistema más tranquilito, de menos intensidad en el debate, de menos transformaciones, por reformas que a lo mejor se hicieron mal, no tengo idea, pero la sensación es que, atendido que Piñera tiene la primera opción, aparentemente no es eso lo que están queriendo mayoritariamente los chilenos. Sí, yo creo que esa es una lectura errada de la situación actual. Yo creo que porque la derecha interpreta, no digo esa lectura, la derecha, la lectura de las cifras. Sí, por eso, pero las cifras son interpretables, ¿no? La interpretación que la derecha hace de las cifras, de lo que ha pasado en general, de las elecciones municipales, de las encuestas, entendido como un éxito para ellos. Claro, que es bien peculiar eso, en un minuto más. Ellos dicen, eso muestra que la idea de que es necesaria una transformación ha sido rechazada. Yo creo que esa es una interpretación completamente antojadiza de lo que está pasando. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú miras los resultados de las elecciones municipales, la derecha no capitaliza nada del descrédito del gobierno. Es decir, porque si fuera un rechazo al programa, lo que uno esperaría que ocurriera fuera que quienes han rechazado en todos los términos y de la manera más radical posible, quienes han rechazado el programa recibieran algo de lo que pierde el gobierno. O sea, si el objetivo, si la pérdida de apoyo del gobierno es porque la gente rechaza el programa, entonces los que han estado poniéndose verdes rechazando el programa recibirían algo. Y si tú miras lo que ocurrió en la elección municipal, no es eso lo que ocurrió. 40-47 en concejales, que es el voto más político. Y no fue porque la derecha aumentara su votación, fue porque el gobierno, la nueva mayoría, lo que realmente ocurrió y que hizo que los resultados fueran distintos, fue que la nueva mayoría perdió. Entonces lo que hay... ¿Sabes lo que pasa? Es que uno hubiera esperado que la derecha hubiera estado en esa elección políticamente destruida debajo de los escombros del caso Penta y otros. Sin embargo, eso no ocurrió. Bueno, lo que yo diría que ocurrió, lo más notorio que ocurrió en la elección municipal fue que la nueva mayoría perdió una cantidad considerable de votos, que yo creo que es más bien una manifestación de que de nuevo, por enésima vez, nos prometieron que iba a haber transformaciones y las cosas siguen más o menos igual. Ahora, es muy probable, me atendido las cifras, que no sé si hablarte las cifras porque te da lata y la desacredita cada vez que puedo. Pero está bien.
es probable que se produzca una suerte de nuevo fracaso político de la presidenta Bachelet, que le entregó ya la banda presidencial a Piñera una vez, y es posible que se la entregue una vez más. ¿Tú le endosas en términos de gestión, de ausencia, eficacia en la gestión, alguna responsabilidad al gobierno en esa situación posible? Yo creo que en la situación a la cual se encuentra el gobierno, que hace que eso sea una posibilidad, tiene varias causas. Una de ellas, creo yo, es lo que yo llamaría falta de profesionalismo en la confección y el diseño de las reformas, ¿no? Y yo creo que eran reformas que se sabía que iban a producir controversia porque iba a haber mucha oposición, como la ha habido desde la derecha. Desde la derecha, tanto la derecha que está fuera de la nueva mayoría como la derecha que está dentro de la nueva mayoría. Iba a haber mucha oposición. Y entonces, en ese contexto, yo creo que el gobierno tenía un deber especial de que las reformas estuvieran correctamente diseñadas. Solo por un afán de inventario. ¿Cuál es la derecha que está dentro de la nueva? Bueno, quienes quieren mantener un modelo neoliberal. Yo diría que no hay abuso en decir que quien quiere mantener un modelo neoliberal, como hay pocos otros en el mundo, bueno, puede ser descrito diciendo que es de derecha, ¿no? Perdona, pero eso es todo lo que fue la concertación. Hoy nueva mayoría solo se le agrega el PC, digamos. No, porque yo creo que lo que tenía de diferente a la nueva mayoría era que el programa que tenía era un programa transformador. Yo creo que no se puede dudar, independientemente del juicio que uno tenga sobre todo lo demás, no se puede dudar que el programa de la nueva mayoría, el programa de Michelle Bachelet, era el programa más transformador desde 1990. Y el que puso objeciones fue la ADC. Bueno, algunos sectores de la ADC que son especialmente inflados por el Mercurio y por la prensa de la derecha, evidentemente. Pero yo creo que hay, o sea, uno escucha hablar, algunos de los que hablan ahí, hablan en defensa de un modelo que en cualquier parte del mundo sería calificado como un modelo extremadamente neoliberal. Es decir, que hablan en defensa de un sistema educacional, que mantener un sistema educacional con casi un 80% de educación particular. ¿En qué parte del mundo? Algunos de esos demócratas cristianos dicen, no, nosotros seguimos el modelo de la economía social de mercado de Alemania. Bueno, que vayan a ver cuánta educación privada y cuánta educación pública hay en Alemania. Que vayan a ver cómo el sistema de salud es en Alemania. Que vayan a ver cómo el sistema de pensiones es en Alemania. Lo que tenemos en Chile, en un país como Alemania o como Francia o como Italia, sería ultra derecha. Entonces, yo creo que no hay abuso en decir, quienes están por mantener ese modelo, bueno, yo los llamo a la derecha. Si están en la nueva mayoría, bueno, son la derecha que votó que no, ¿no? Que yo los llamaría la derecha democrática. Una nueva constitución es tema, Fernando, que es uno de tus temas número uno, diría yo. La presidenta mandó este proyecto de ley para modificar el capítulo 15, que es una suerte de primer paso para una nueva constitución, además de los cabildos ciudadanos, ¿verdad?, que le dan un poco de contenido a este proceso y veremos hacia dónde llega. Pero te quiero preguntar precisamente respecto a dónde crees tú que va a llegar, porque este procedimiento de cambio constitucional que se inicia con este envío de proyecto de ley requiere un quórum, una cantidad de parlamentarios que voten a favor de los 2/3. Eso claramente no está, son 80 en la Cámara de Diputados, 25, 26 en el Senado. Esos votos claramente no están. No estamos un poco perdiendo el tiempo en esta discusión, Fernando. Bueno, es una manera de sacar al pizarrón a la derecha en un año electoral nada más, pero... A ver, yo diría, permíteme decir una cosa preliminar. Yo creo que eso muestra que todo este discurso de que las grandes transformaciones hay que hacerlas con grandes acuerdos, que suena tan bien, bueno, en los hechos significa que no va a haber grandes transformaciones. Porque siempre hay alguien... Pero los acuerdos no son posibles, cuando se trata de grandes transformaciones, las grandes transformaciones, por ser grandes, siempre van a afectar a alguien que tiene interés en que el statu quo se mantenga. Porque si no, no sería una gran transformación. Entonces, decir todas las reformas importantes tienen que ser hechas con grandes acuerdos es lo mismo que decir. Y yo diría, el que dice lo primero tiene que hacerse responsable por decir... no va a haber grandes transformaciones. Y como tú lo has notado respecto del tema constitucional, el tema constitucional, por razones de quórum, necesita, ahí no se trata de que uno diga sería bueno que tuviera o no. No, para que haya una reforma constitucional se necesita un gran acuerdo, un acuerdo de 2/3, que básicamente en los hechos significa que estén todos de acuerdo. ¿No? Por supuesto. Porque la diferencia política entre 80 y 120 no es tan significativa. Un poco más de la derecha. Es un poquito más, claro. Entonces... Y la observación obvia es que una transformación constitucional de verdad no va a tener un acuerdo de todos. Y por ende... entonces el problema constitucional no se va a solucionar, no va a haber nueva constitución. Y eso va a seguir causando el daño agudo que yo creo que está causando la política chilena. Yo creo que la política chilena... Porque nueva constitución, cuando uno habla de nueva constitución... Te quiero preguntar de eso, porque es el tema de fondo. ¿Por qué una nueva constitución?
¿Cuál es el punto, aparte de lo obvio que es la ilegitimidad de origen del plebiscito? Sí, eso podemos dejarlo de lado. 30, 31 reformas desde entonces hasta ahora, y ya no es la misma Constitución en varios puntos. Bueno, centrales. es que esa es la pregunta. ¿Es la misma Constitución o no? En parte sí, pero en gran parte no también. Es que si la Constitución es un texto que tiene 129 artículos, si lo que es la Constitución es un texto, entonces una nueva Constitución sería un nuevo texto. Y uno se preguntaría, ¿es este el mismo texto del 80? Y la respuesta, yo creo que ahí sí, tú tienes razón, habría que decir, es suficientemente distinto el texto actual del texto del 80 como para que digamos pero un la nuevo texto. Es más que un texto. O menos incluso, o más o menos, pero la Constitución no es un texto. Es lo que importa, la Constitución es las decisiones fundamentales sobre cómo funciona la política. No sobre cómo se constituye, por eso se llama así, sobre cómo se constituye el poder político, cuál es la manera en que se legitima, cómo se ejerce, qué facultades tiene. Eso es la Constitución, esa decisión fundamental sobre la política. Y lo que define la Constitución de 1980 es que la política es una política que está incapacitada, ¿no? Que no puede transformar, precisamente lo que estábamos hablando antes. No puede transformar, originalmente no podía transformar porque tenía lo que yo llamaba las trampas constitucionales, que los senadores designados, que hacía que la derecha, aunque perdía las elecciones, tenía mayoría en el Senado, y entonces que simplemente no se podía, sin su acuerdo, hacer nada en términos legales. Después, lo que yo creo que ocurrió fue que una constitución que incapacitaba a la política de ese modo empezó a crear una cultura política incapacitada. Y es una cultura, y esto nos lleva al la segunda razón que está detrás de la situación enojosa, por decirlo de alguna manera, en que se encuentra el gobierno. Porque yo te decía, la primera es la falta de profesionalismo. Porque la Constitución lo que ha ido creando es una cultura política que simplemente no puede asumir, no puede procesar una demanda real de transformación. Por esta idea de que una transformación necesita ser hecha con grandes acuerdos, etc. Nuevamente vuelves a ese punto, me parece súper interesante porque en el fondo, y contrario senso a lo que tú dices, oye, si no se pueden los grandes acuerdos, saltémonos los acuerdos, saltémonos la institucionalidad. Bueno, no ponga esas palabras en mi boca, no ponga esas palabras en mi boca. Lo que yo diría es, ¿por qué no pensamos una política democrática? ¿Perdón? ¿Por qué no pensamos una política democrática? Que es bien curioso que todo el lenguaje para hablar de las decisiones democráticas, hoy día, en vez de hacer alusión a la idea democrática de discusión y decisión igualitaria, se habla de imponer o pasar la aplanadora, ¿no? Un gobierno que usa su mayoría, se dice, para llevar adelante su programa, está imponiendo, está aplastando, ¿no? Entonces, los procedimientos democráticos de decisión, que suponen que hay una discusión pública primero y después de que hemos discutido sobre las elecciones en las escuelas, por ejemplo, después hay una decisión por mayoría, pero hoy día esa decisión por mayoría se hace análoga a que yo sacara una metralleta y la pusiera sobre la mesa. Sí, claro. Y eso, yo creo que eso es un sinsentido. Eso demuestra una cultura política que no tiene una noción mínima de en qué consiste una política democrática. Una de las claves, se ha dicho hasta la saciedad, del futuro cambio político de una nueva constitución va a pasar por este cambio en el sistema binominal que se modifica ahora y va a haber elecciones en el Parlamento que van a ser algo más proporcionales y representativas de lo que piensa el chileno. ¿Tú ves o tienes fe que ese cambio en la composición de la Cámara y del Senado, de parte del Senado, vaya a ser la antesala de un cambio constitucional a futuro? A ver, yo creo que si uno lo mira en el largo plazo, uno diría, mirando lo que ocurrió en el siglo XX, ¿no? El principio democrático avanzó en el siglo XX venciendo enemigos mucho más formidables que los matices de la democracia cristiana y la oposición de la UDI. Entonces, si uno lo mira en el largo plazo, uno diría, sí, todas esas neutralizaciones, toda esa incapacitación van a ir cayendo. La pregunta no es esa. Porque eso supone que mantener esta política que no tiene capacidad de transformar no tiene costo alguno. Que podemos esperar todo el tiempo que sea necesario esperar para que vayan cayendo uno a uno todos los problemas y tengamos una constitución al final democratizada por la práctica. Pero yo creo que sí está cobrando un costo muy alto, porque lo que yo creo que hay es una demanda de transformación que viene de la ciudadanía. Y es una demanda de transformación que no se puede manifestar institucionalmente porque la política no puede asumir esa función transformadora. Y entonces lo que produce esa situación es, primero, un divorcio total. Yo creo que nunca había habido un divorcio tan grande entre la política institucional y la sociedad, por un lado. Y lo segundo que produce... Breve, Fernando, porque hay una musiquilla que ya empieza a sonar. Lo que segundo que produce es deslegitimación cada vez más aguda de la política institucional. Y eso es algo que le debería poner cierta urgencia al tema del cambio constitucional. Fernando Atria, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ti. Con ustedes nos reencontramos mañana, que lo pasen bien.